Durante la época soviética, el régimen de Cuba la dictadura estaba muy militarizada. Un enfrentamiento militar, aunque lo aplastarían, pero tendría consecuencias. Incluso hubo estudios militares de cuántos muertos costaría a los Estados Unidos ocupar la isla. Pero había un segundo factor, todos los infiltrados que han tenido la inteligencia castrista dentro del propio Estados Unidos, donde los informes eran: déjenlo tranquilo, que eso se derrumba solo. Esta era la política disuasiva, y a un Departamento de Estado que tirado siempre para la izquierda, que era más bien un protector del régimen de Cuba. Si esto está funcionando con Venezuela, si estamos a punto, al menos hay una operación en las aguas del Caribe, que está dispuesta, primero con un músculo militar inmenso, con labores de inteligencia, etcétera, tensando además los ataques al aparato financiero del régimen. Si estamos a punto de que Estados Unidos realmente tome la batuta contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué no hacerlo de repente, o por qué no se ha hecho antes con Cuba? Si Cuba, si quieren adivinar, ha tenido todos los nexos del narcotráfico y ha gestado, como estábamos hablando aquí, cuánto movimiento subversivo haya habido sobre la faz de la tierra. Y sobre todo, ¿por qué aquí, que ha habido siempre un exilio histórico, que ha habido gente que ha perdido su vida por esta causa, que a día de hoy pueden perder su vida por esta causa? ¿Por qué no ha funcionado de la misma manera? Y en Venezuela se puede hablar ya de una posible transición, de un equipo de transición, y aquí todavía después de casi 70 años seguimos en la misma. ¿Quién quiere empezar a romper el hielo? Vamos. Mira, entre otras razones, creo yo que porque después del susto que pasó el gobierno de Cuba, que tuvo que fusilar al general Ochoa y a Tony de la Guardia y a sus ayudantes, porque la DEA tenía las pruebas de que Cuba estaba inmersa en el narcotráfico, Cuba creó una especie de zona de amortiguación en esta actividad. O sea, todo iba a pasar por Venezuela, pero no por el territorio cubano. Sí. Eso por una parte. Entonces, eso no le daba a esta administración, creo, la legitimidad para poder hacerlo directo. La legitimidad para poder decir, no, esto no es que estamos derrocando un gobierno, estamos sacando a un cartel de narcotráfico y narcoterrorista, que está, como decíamos ahorita, las FARC, los frentes disidentes de la FARC y el ELN están plenamente vinculados a ese cartel. Se produce en Colombia, todavía se sigue produciendo en Colombia y se pasa por la frontera hacia Venezuela y de ahí se distribuye hacia el resto del mundo. Entonces, creo que incluso por eso el presidente Trump ha mencionado primero a Venezuela, después ha mencionado a Colombia. Sí. Hace 2 días le hizo otra advertencia a Petro. Le dijo: ustedes siguen produciendo cocaína. Ajá. Espero que ¿cómo? No me acuerdo no, le advirtió. Wise up. Exacto. Wise up fue. Sí. O sea, espero que lo razonen, que lo interioricen, porque si no, ustedes van a hacer los Lo que pasa es que esta administración, tocando el tema de Colombia, yo creo que si algo tiene el secretario de Estado Marco Rubio y algo tiene esta administración es que conoce, al menos a través de Marco Rubio, muy bien de lo que están hablando. Yo no creo que, y por eso el pueblo colombiano es el primero que reacciona a cada una de las actitudes que toma su presidente. Y yo creo que esta administración lo hace de forma consecuente. Yo creo que una cosa son las barrabasadas que pueda decir Gustavo Petro, y otra cosa es cuando, claro, es el presidente de Colombia, y otra cosa es el sentir del pueblo colombiano. Creo que eso es algo diferente. Pero volviendo a la pregunta que hacía, ¿ustedes creen, porque yo estoy convencida que se hace más cuando se quiere que cuando se puede, ¿ustedes creen que realmente Estados Unidos quiere hacer eso? Absolutamente. ¿Por qué no lo hace, Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que el objetivo uno es eliminar la fuente de las drogas. Y la fuente de las drogas... Hablo de Cuba. Bueno, en el caso de Cuba ha pasado un aspecto diferente. Primero, durante la época soviética, el régimen de Cuba la dictadura estaba muy militarizada. Tenía aviones de combate, llegó a tener casi 1 millón de hombres sobre las armas. O sea, un enfrentamiento militar, aunque lo aplastarían, pero tendría consecuencias. Incluso hubo estudios militares de cuántos muertos costaría a los Estados Unidos ocupar la isla. Y fue serio el cálculo. Pero había un segundo factor. Ana Belén Monte,
todos los infiltrados que han tenido la inteligencia castrista dentro del propio Estados Unidos, donde los informes eran, los lobistas, no es ninguna amenaza, déjenlo tranquilo que eso se derrumba solo. Esta era la política disuasiva, y a un Departamento de Estado que ha tirado siempre para la izquierda, que de cierta manera no ha querido ni quería ninguna confrontación, era más bien un protector del régimen de Cuba. O sea, todos estos factores jugaron un rol en esa acción de Estados Unidos fuerte, violenta, de enfrentamiento. La ley del embargo nunca prácticamente se aplicó, eso lo sabe todo el mundo, que esa ley no era solamente existía en un papel, cómo fue modificada tantas veces y siempre para beneficiar y para darle margen a la dictadura. O sea, ese juego dialéctico funcionó para la dictadura. Con respecto a Venezuela, el primer objetivo, indiscutiblemente, y yo creo que por eso ha habido este reforzamiento militar y naval. Eso no son ejercicios militares, es una acción en curso, se llama Southern, es la operación Lanza del Sur. Bien, esta operación indiscutiblemente va a tener que introducirse también en Colombia, porque los laboratorios, como mencionaba hace un ratico, todos lo saben, aunque ahí hay carteles mexicanos que también están sacando la droga por el Pacífico, pero la mayoría del ELN y de los grupos guerrilleros de la disidencia de la FARC, todos estos grupos que tienen los laboratorios de cocaína, pues la sacan por Colombia, por Venezuela, a través del cartel de los soles, los militares lo protegen, y exactamente. Entonces, para eliminar esto, no es eliminar solamente el trasiego, es eliminar la fuente, porque si no te buscan otro trasiego, otra vía de trasiego. Yo creo que ayer hubo además una declaración de Kristi Noem, de la Secretaria de Seguridad Nacional, que a mí claro, yo que he hecho narcotráfico durante tantísimo tiempo, y si algo poquito sé es de los carteles del narcotráfico que están operando en estos momentos, y ella hizo una advertencia concreta ayer hacia el cartel de Sinaloa y hacia el cartel Jalisco Nueva Generación, que son los dos carteles que, como muy bien tú estás indicando, han tomado además parte de América Latina. Ecuador en estos momentos tiene incluso bandas delictivas que se asocian cada una con el tráfico de estos estupefacientes, y han convertido Ecuador en una auténtica miseria. Pero Colombia sigue siendo el gran foco. Se consiguieron enormes avances, pero el problema es que Gustavo Petro ha bajado esos estándares, no sé si por compromisos con las extintas FARC, si compromisos con el ELN, o señores a calzón quitado, porque donde fuego hubo, cenizas quedan, y aunque ahora tenga una banda presidencial, su mente quizás es la de un guerrillero. Y ahora mismo está en un problema, Radio Caracol hizo una investigación. Le tomaron unos documentos que pertenecían a alias Calarcá, uno de los frentes de disidentes de la FARC, y resulta que, según Radio Caracol, ha habido una especie de colusión entre la inteligencia, o sea, miembros de la inteligencia colombiana puestos por Petro y también del ejército, que eso están en este momento investigando, lo que es la fiscalía, y eso está investigando este asunto, porque incluso en este reportaje se decía, le decía Iván Mordisco, que es uno de los jefes, uno de los principales jefes de los frentes disidentes de la FARC, decía, él nos está haciendo esto porque ha bombardeado la guerrilla de Iván Mordisco como 13 veces, una cosa así, pero dice, él no sabe que si nosotros queremos, mostramos las pruebas. O sea, de cómo lo ayudamos. Es lo que... Pero es que hay carteles ancestrales, y estoy hablando del cartel de Cali, estoy hablando del cartel de Medellín, que podrían poner pruebas en la mesa de cuáles han sido las implicaciones que han tenido en el pasado. El tema ahora es que si se hicieran investigaciones reales, porque durante mucho tiempo se ha sabido, por ejemplo, que Zapatero ha sido el peor relacionista público que ha tenido el chavismo y que ha tenido incluso el régimen cubano en Europa. Lo han hecho. Y ahora, sin embargo, hay una investigación federal importante. Eso no significa que haya un indictment, porque para eso se tiene que triangular el dinero por los Estados Unidos. Pero ya hay una investigación en curso que ha llevado al Banco Central de España a tener que dictaminar dónde tiene este señor los dineros, de qué forma ha recibido los dineros. Ya se sabe que tiene incluso una mina en Venezuela. Y como este personaje, ha habido muchísimos. Por eso yo insisto en la palabra de que hace más el que quiere que el que puede, Luis. Sí, indiscutiblemente, pero lo que estabas mencionando en la introducción anterior, esto ya es una trama multinacional. Aquí hay una trama ya que se ha expandido. Por ejemplo,
cuando se analiza el caso de Colombia, no tienen en cuenta de que Petro descabezó todos los mandos militares. Los generales, la mayoría de los mandos militares son gente puestos por Petro. Y Petro pone indiscutiblemente a simpatizantes o aliados o a personas que van a seguir sus órdenes. Sí, y pero, esos bombardeos... pero fíjate, la diferencia entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las Fuerzas Armadas colombianas es que, en primer lugar, las Fuerzas Armadas colombianas son fuerzas activas, han estado activas siempre y no responden solamente a esa orden, sino que responden realmente a la tropa. Eso sí te puedo decir, bueno, que es una de las... Bueno, hay una diferencia sustantiva, como las de Cuba también, que son totalmente diferentes a las de Venezuela y hasta las de Colombia, porque fueron creadas por la dictadura. Pero lo que me refería yo es que cuando el presidente Petro dice vamos a bombardear al grupo de Mordisco, ¿lo bombardean dónde? Se lo bombardean en los lugares donde está, bombardean a 4 cuadras, a 2 kilómetros, a 7 kilómetros del lugar, y bombardearon y queda la teoría de que está enfrentándolo cuando en realidad no lo está.